Bueno, y como lo prometido se cumple, aquí estamos con nuestra invitada y damos cordialmente la bienvenida a la diputada Natalie Castillo. Diputada, ¿cómo estás? Hola Emilio, un gusto volver a verte, conversar contigo y obviamente saludar a todas y todos quienes están en tu audiencia. Genial poder conversar, poder contar eh, con la presencia de quien está obviamente en la política activa y esto nos permite conversar sobre temas que son relativos a la contingencia nacional y por supuesto regional. Así que para entrar de lleno en materia quería consultar sobre un tema que estamos a puerta de poder presenciar lo que va a ser la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Y sobre ellos hay diferentes expectativas y análisis, pero me gustaría escuchar su expectativa al respecto. ¿Qué es lo que espera usted, diputada, en esta cuenta pública y que no podría faltar? Sí, estamos citados ya este 1 de junio, 1 de junio, al Congreso Pleno, donde se va a dar la cuenta del presidente Kast. La verdad es que yo no espero mucho. Creo que es una cuenta pública que va a tener, me imagino, varios tintes por parte del gobierno, haciendo evidentemente quizás una valoración por parte de ellos de la votación que lograron en la Cámara de Diputadas y Diputados recientemente con la mega reforma, una mayoría circunstancial, digámoslo, no siempre va a ser así, pero efectivamente les logró, ¿cierto?, desbloquear este primer trámite constitucional y luego irse al Senado con esta reforma de los súper ricos, que ya todos y todas han ido conociendo, que no es una reforma de reconstrucción nacional para las personas que perdieron sus hogares a través, bueno, durante los mega incendios, tanto en la región de Valparaíso como en el sur, en la octava región, sino que era una reforma tributaria encubierta con invariabilidad tributaria para el 1% más millonario de los grandes capitales de nuestro país. Por lo tanto, creo que es una cuenta pública bastante compleja, me da la impresión, cómo va a ser el relato comunicacional. Hemos visto un bombardeo de temas durante estos últimos 2 meses, pero el orden en rigor que esperamos nosotros poder escuchar es bastante poco. Yo creo que van a haber muchos anuncios, hay poca cosa resuelta y también mucha explicación por parte no solo de los gremios de trabajadores y trabajadoras del Estado, por ejemplo, a propósito de este famoso decreto 333, creo que es, del Ministerio de Hacienda, que habla de un 3% de recorte para diversas reparticiones públicas, y entre ellos la de la salud, que es una cuestión elemental para nuestro país y una de las cosas más importantes que hoy día tiene la escala de valoración los chilenos y las chilenas: seguridad, salud, educación. Entonces, creo que yo no espero mucho. La ciudadanía también está bastante atenta y alerta. Hay una movilización este 1 de junio también, se llamó a marcha nacional, los gremios, la Central Unitaria de Trabajadores, la CONFECH, que se rearticuló. Así que, ¿cómo le vamos a pedir tranquilidad a la gente? Pienso yo, Emilio, si no hay garantías de nada y estamos navegando en aguas tormentosas durante estos últimos 2 meses, y la opinión pública ya lo está haciendo ver y lo hace sentir en las diferentes expresiones que tiene. Y en ese sentido, diputada, ¿es aceptable, por ejemplo, en el caso hipotético de que el presidente José Antonio Kast base su cuenta pública principalmente en críticas al gobierno anterior o, de cierta forma, fundamentar o argumentar el no avanzar en ciertos temas que fueron promesas de campaña, justificándose en, como se ha visto desde el inicio de su gobierno? En, por ejemplo, el estado de las arcas fiscales u otras situaciones similares, ¿sería aceptable algo por el estilo? Yo creo que es una muy mala política, y experiencia también, me imagino, hacer política o al menos hacer gobierno, en este caso gobernar para todas y todos, basándose en gobiernos anteriores. Creo que no le hace bien ni siquiera al país en términos de certezas. Me da la impresión que José Antonio Kast nunca tuvo un programa claro respecto de un tema clave para la ciudadanía. La seguridad efectivamente es un tema
muy relevante, no podemos desconocerlo, siempre lo decimos, incluso nuestros discursos de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero eso gatilló efectivamente incluso la salida de la ministra al plantear de que no hay un plan de seguridad cuando en las campañas previas, ¿cierto? Durante las elecciones, donde las personas tenían que decidir quién iba a gobernar Chile en nuestro país, se nos mintió de manera descarada, deshonesta, y se señaló que había un plan de seguridad, luego ya sabemos que no existe, pero no tiene que ver ni siquiera cómo quedaron las arcas fiscales del gobierno previo. Yo creo también tiene que ver con una manera bastante, bueno, ya dije la palabra deshonesta, pero sí engañosa a la comunidad, a los vecinos y a las vecinas que pensaban que con esto iba a cambiar quizá la tranquilidad en sus barrios, mejorar equipamientos urbanos y otras cosas más. Sin embargo, bueno, la razón siempre llega tarde, las personas votaron por una alternativa de ultraderecha que además no dialoga, Emilio, lamentablemente durante la tramitación de la mega reforma en la Cámara de Diputadas y Diputados, ustedes pudieron ver en la Comisión de Hacienda cómo no se daba ni siquiera espacio para poder dar a conocer las indicaciones, argumentar algunas indicaciones. Por lo tanto, creo que no se escucha y cuando no se escucha tampoco puedes llegar a mínimos. No se habla ni siquiera de llegar a acuerdos. Se está hablando de llegar a mínimos, al menos democráticos, para poder conversar y saber cuáles son aquellas situaciones que van a estar afectando a nuestro país durante los próximos 4 años. Por ejemplo, el recorte de la salud es catastrófico. Estamos hablando de un porcentaje no menor, 2,5% del presupuesto al menos de salud, que va a afectar a incluso a nuestros hospitales de cabecera, el de Valle, el de Coquimbo, el de La Serena, con varios recortes de millones, al menos tenemos 4.000 millones de pesos que han sido dados a conocer por el propio Ministerio de Salud, amparándose o señalando que van a ser cosas operacionales, de eficiencia administrativa, pero todas y todos sabemos que al recortar plata en salud significa menos prestaciones, más largas las listas de espera, menos especialistas, menos horas de profesionales. Por lo tanto, sigo insistiendo que acá hay deshonestidad respecto a lo que está pasando y no solamente en estos ámbitos, seguridad, salud, sino que en todo el eslabón del Estado y pareciera que aquí se quiere desmantelar nuevamente el Estado cuando necesitamos más funcionarios, mejores funcionarios, y acá estamos viendo totalmente lo contrario. Lamentablemente se eligió un gobierno que improvisa. Y sin pasar por alto el tema de la salud y los recortes que los vamos a mencionar y a conversar sin duda alguna, en cuanto a el comportamiento del gobierno, pero más allá del mismo de sus partidarios, específicamente de lo que es el Partido Republicano. Recordemos que el partido del presidente José Antonio Caz, específicamente, que justamente se encuentra en una situación de análisis respecto a una posible acusación constitucional contra el ex ministro Grau. Siendo que, por otra parte, ministros de Estado están tratando de lograr acuerdos o conversaciones, por lo En el menos Senado, claro. desarrollando, para poder concretar una votación exitosa que le permita aprobar la mega reforma. ¿No existe una contradicción entre ambas extensiones, por decirlo así, del mismo presidente José Antonio Kast, por un lado sus ministros de Estado y por otro su partido, o realmente no hay un manejo, no hay un orden, o la rienda un poco se le Sí. soltaron a aquellos diputados de su partido? ¿Qué piensa al respecto, diputada? Yo creo que las bancadas republicanas y también, bueno, solamente republicana, porque recordemos que el Partido Nacional Libertario de Kaiser ya no están o no conforman, ¿cierto? Parte de la administración actual del gobierno, por lo tanto son oposición de la derecha, pero oposición. Pero el Partido Republicano tiene una manera bien particular de actuar, es muy llevado, ¿cierto?, dentro de su lógica y su ideología también, de poder llegar hasta las últimas consecuencias para confrontar a la izquierda, principalmente al Partido Comunista y al Frente Amplio, que son como sus dardos habituales, pero
Efectivamente, hay una desconexión respecto de cómo, claro, hay una suerte de envalentonamiento, se dice, cuando andas como un poquito sobreexcitado de la situación que se generó en la Cámara de Diputados y Diputados. Efectivamente, perdimos por muchos votos, o sea, la proporción eran 80 y algo votos versus 60 con suerte, ¿no? Entonces, es imposible ganar un proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, al menos de estas características, porque recordemos, Partido de la Gente negoció previamente con el gobierno. Sin embargo, me da la impresión que con eso se quedó la bancada de republicanos en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque efectivamente en el Senado la cosa no está fácil para el gobierno, ya que hay un empate técnico. Y si es que no me equivoco, puede ser uno arriba o uno abajo en cualquier momento. Entonces, a propósito de las personas que son independientes y que tienen sus propios negocios, entre comillas, tienen sus propias formas de negociar con el gobierno y no se guían como bancadas, comités o partidos. Entonces creo que hay una contradicción sin duda, pero también hay una forma de realizar la política quizás desconectada desde la bancada del Partido Republicano. Yo entiendo que se están haciendo algunos esfuerzos. Mire, estamos en plena semana distrital, están todos los senadores en terreno, suponemos, y también los diputados y diputadas. Si hubiese un avance, al menos en la negociación del gobierno con el Senado, tenga por seguro que no estaríamos acá en la región y estaríamos esperando la votación en semana distrital o en semana territorial en Valparaíso, porque lo que ellos quieren es hacerla muy rápido. De hecho, la tramitación de la Cámara de Diputadas y Diputados se demoró, ¿cuánto? ¿2 meses? ¿1 mes y medio? Y teniendo los votos ya consagrados en el Senado, ya hubiésemos estado despachando la reforma para este 1 de junio, cosa que no se dio. Por lo tanto, la situación se puede olfatear algo difícil para el gobierno y yo me alegro, porque en rigor esta ley no tiene nada de reconstrucción, es solamente un artículo que puede ser una ley aparte, lo hemos dicho, corta incluso y de mayoría absoluta, se puede despachar rápidamente para las casas, los incendios, etcétera. Sin embargo, el resto es solamente materia de regresión ambiental, modificaciones a la ley base medio ambiente y también la reforma tributaria, de invariabilidad tributaria de 25 años, de bajar los impuestos de primera categoría. Y bueno, como lo habíamos mencionado, diputada, y usted específicamente lo había señalado anteriormente, existe una preocupación eh, respecto a este decreto 333 del Ministerio de Hacienda, el cual señala justamente una reducción de impuestos, perdón, una reducción de fondos bastante importante. Estamos hablando del orden de 413.000 millones de pesos y esto específicamente en la salud. La hemos visto activa, bastante activa también, y en sus redes sociales pudimos apreciar que también realizaba esta denuncia al respecto, haciendo una bajada de cómo afectaría esto a los hospitales de la región. En cuanto a eso, ¿qué nos podría comentar? ¿Cómo afectaría a los hospitales de La Serena, de Coquimbo u otros de la región esta reducción de impuestos? Perdón, de fondos. De presupuesto, claro, efectivamente, durante todos los gobiernos, los últimos gobiernos, los trabajadores de la salud han señalado de manera taxativa. No llegan ni siquiera a agosto con el presupuesto asignado, histórico, ¿ya? El gobierno anterior, de Boris, de Piñera, de Bachelet, no se llega porque hay un muy poco presupuesto para la salud en nuestro país y por eso sabemos que tiene que haber una reforma estructural donde tengamos mayor recaudación fiscal para la salud. Eso efectivamente se iba a lograr con la reforma tributaria de Gabriel Boric, la que no se pudo llegar a legislar, ¿ya? Lo importante para conocer el contexto que hoy día tenemos es que ni siquiera se va a poder lograr del histórico presupuesto que se le entrega, que es bastante poco, lo tengo anotado acá, que son al menos 413.000 millones de pesos a nivel nacional, millones de pesos a nivel nacional que cuenta el Ministerio de Salud. ¿Ya? Y a eso se le va a hacer un reajuste. Por lo tanto, esta circular no solamente va a afectar a nuestros 3 hospitales de cabecera, hablamos de Ovalle, Coquimbo y La Serena, sino que también a 80 hospitales a nivel nacional. Y todos sabemos que no siempre nos atendemos en los hospitales que nos corresponden por ABC motivo, especialistas,
Eh, por lo tanto, esto es un daño general a la población, a todo el país. Obviamente, las 15 comunas que nos atendemos acá en nuestros hospitales de alta resolutividad nos va a afectar sin duda, pero también hay que verlo con una perspectiva global y muchas personas incluso se atienden, por ejemplo, en Valparaíso, a propósito del tema oncológico y así. Creo que va a ser un tema muy complejo. Ya hablaba que históricamente los presupuestos de salud no logran llegar a agosto, septiembre por falta de implementación, fatiga de materiales, elementos de protección personal, cosas muy básicas, incluso para pabellones, atenciones de horas o compra de horas de especialistas, etcétera. Y hoy día con esto se va a ver 100% afectado. Insisto, el gobierno plantea que es eficiencia administrativa, temas operacionales, hay un contexto de deuda, señalan, pero eso también es ser deshonesto. Entonces yo sigo insistiendo que esa es como la palabra que lo caracteriza hoy día a Quirós, porque en rigor sí quieren eliminar porcentajes importantes para carteras importantes y ninguna cartera, entiendo que tú también has trabajado en el sector público, yo trabajé contigo y tuve la oportunidad de trabajar contigo también, ninguna cartera para las personas, para las vecinas y los vecinos es menos importante. Por lo tanto, un recorte a la salud sí va a ser una crisis en salud, pero también el recorte en cultura, en seguridad, no, en seguridad retrocedió, el 3% se va a mantener, Así es. pero en agricultura, en CERNAM, bueno, en pesca, en diferentes ámbitos, ver la reducción del 3% y programas que son súper importantes, efectivamente van a tener un impacto en nuestra sociedad y eso es el retroceso más grande que hemos visto después de la vuelta a la democracia incluso. Entonces estamos frente a una situación bastante compleja a propósito de estas recomendaciones que dicen son orientaciones para que las personas tomen conciencia o se hagan los presupuestos en función de aquello. Pero siempre sabemos que reducir presupuesto es reducir atención a las personas y también al funcionario público, que no es solamente el funcionario que está mal catalogado con un estigma tremendo, que como si fuera casi una persona floja, así le dicen, la grasa del Estado, sino que también el funcionario público es el profesor y profesora, el docente de aula, las educadoras de los jardines infantiles, los técnicos paramédicos, las personas que las atienden en los registros civiles. Hay un sinnúmero de funcionarios públicos que hoy día también corren riesgo de tener cesantía a fin de año. Y eso también va a ser un problema para nuestra economía. Creo que viene tiempo bien complicado, Emilio. Y diputada, hay que recordarle a la gente, por supuesto, que nos está escuchando por Radio América, que estamos conversando con la diputada Natalie Castillo sobre temas bastante importantes y preocupantes respecto justamente a este recorte de fondos que afectaría a la salud. Y de acuerdo a lo señalado por usted, diputada, aquí podríamos, de cierta forma, interpretar o deducir que hay un problema de prioridades para el gobierno, porque realmente mientras realiza un recorte a la salud, realiza también o propone una exención tributaria a quienes tienen una cantidad importante de capital, justamente desde un punto de vista ideológico de plantear que esta exención de impuestos beneficiaría a la larga a la ciudadanía y al desarrollo económico y laboral. Entonces, ¿es un tema de prioridades o cómo podríamos explicarlo? No, yo creo que tienen prioridad y la prioridad uno es gobernar para los empresarios o el poder empresarial, porque hay que hacer la distinción incluso. Las mismas pymes reclamaron el proyecto de la mega reforma, porque no se ven afectas a rebajas tributarias, por ejemplo. Las pequeñas y medianas empresas de Chile se manifestaron en contra del proyecto. Acá ganan los que más tienen y se plantea lo que usted plantea o lo que tú dices, que es la teoría del chorreo, la política que entre más tengan los de arriba, los de abajo van a recibir en algún momento de el tiempo dádivas, beneficios y trabajo. ¿Ya? Y por eso este señor presidente, el señor presidente habla de pleno empleo. Pero sabemos que eso va a estar ha sido muy difícil y se ha tratado de plantear en diversas experiencias comparadas en otros países y no funciona la política del chorreo. Y además sabemos que
CAS tiene una agenda muy potente en relación a el poder empresarial grande. Entonces, cuando yo me refiero al gran empresariado o al empresariado, son personas que superan los millones de dólares en sus capitales y no estamos hablando ni siquiera de las ferreterías, ni siquiera de los supermercados, cosas, estamos hablando de grandes capitales de nuestro país. Y evidentemente en prioridad las personas, la pobreza se castiga y se sigue castigando. Y eso es lo que nos preocupa mucho, nos preocupa el tema de la salud, por cierto, que es un tema relevante, pero también la educación se está viendo comprometida, la educación inicial. Nos hemos juntado durante esta semana también con las educadoras de la Junji, por ejemplo, que también se encuentran con un estrés laboral tremendo, además se encuentran en desigualdad salarial respecto de otros empleados públicos y en vez de traer soluciones nos están trayendo más situación con de estrés, de lamentablemente no darle la seguridad a quienes, por ejemplo, en este caso las educadoras son el pilar de la educación inicial y son los que no solamente tienen que cuidar a nuestros niños, sino son guarderías, tienen que hacer formación. Entonces, bajo esa lógica, volvemos a lo que partimos conversando, o sea, se nos mintió mientras hubo una campaña electoral y hoy día se están dando cuenta muchas y muchos que no estuvo bien la elección que se realizó porque ha afectado el bolsillo de todas y todas. Si la guinda de la torta empezó antes, no fue la guinda de la torta cuando se, y la guinda de la torta, mm, ¿es esto? No, ellos empezaron poniendo la guinda de la torta cuando no anuncian o no aplican en rigor el Fondo de Estabilización de los Combustibles, el MEPCO, el mecanismo de poder hacer, ¿cierto? Que al momento de que aumenta el petróleo a nivel internacional, obviamente impacta nacionalmente, se aplica un fondo de estabilización y así no le sube la benzina. Acá no lo hicieron. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el daño? ¿Por qué llegar a ese punto? Entonces, muchas personas pensaron que eso no iba a suceder, sucedió y ahora evidentemente existen muchos arrepentidos por CAS, a quienes yo creo que en algún momento vamos a tener que defender de todas formas. Acá nosotros como diputadas y diputados al menos no nos interesa que la gente lo pase mal, hayan votado o no hayan votado por quien hoy día le está quitando derecho a las personas. Y así de simple. Yo creo que no hay que ser buenista en esta materia. Eh, Creo que hay que decir la verdad y ser bastante honesto con la ciudadanía, que no vienen tiempos fáciles, vienen tiempos bien complicados en materia económica y la recesión que pueda existir, el aumento de las canastas básicas, por ejemplo, el supermercado está súper caro, la benzina subió al menos en un promedio de 20.000 pesos y 25.000 pesos por estanque al momento de llenarlo. Entonces, no es una situación grata para nadie lo que está sucediendo hoy día en el país, Emilia. Bueno, diputada, y en ese sentido, respecto a la seguridad, ¿qué podríamos mencionar o realizar una evaluación al respecto, ya que estamos frente o a las puertas de una cuenta pública, pero no solamente en lo nacional, sino que también en lo regional? ¿Cómo ha podido percibir el actuar, a sabiendas también de lo que ha ocurrido con el reciente cambio de gabinete? Bueno, en temas de seguridad pública me señala, creo que es importante señalar que hay una continuidad del proceso de trabajo que se realizaron los últimos 4 años. De hecho, el mismo presidente José Antonio Kast plantea que el plan de seguridad de su gobierno es muy igual o casi es la continuidad del proyecto que realizó Gabriel Boric en conjunto con el Parlamento a propósito de la agenda de seguridad que o se llamó Fast Track legislativo, ¿no? Donde hubo muchos proyectos que fueron valorados por las propias policías, por distintos estamentos, con algunas patitas importantes, a mi parecer, que son el reforzamiento del tejido social y barrial comunitario para poder también ir avanzando en lo que significa la integración social y avanzar también en seguridad comunitaria, barrial o vecinal, ¿ya? Creo que eso es muy relevante. Hoy existe una política que al menos da garantías también de poder ir avanzando de trabajo conjunto con los municipios, con la seguridad ciudadana. Y eso yo creo que es un modelo que hasta el momento, si bien no espera o no se tienen los resultados de inmediato, han ido bajando las tasas o las cifras, al menos del Ministerio de Seguridad, en relación
a 5 o 10 años atrás, ¿ya? O al menos post pandemia, donde aumentaba sí la cifra de homicidios. Por ejemplo, hoy día tenemos tasas un poco más bajas en la región de Coquimbo, incluso, por lo tanto, creo que esa lógica es la que tenemos que avanzar, fortalecer. Por eso nos llama mucho la atención esta idea de quizás estar bastante desorientado la forma en que el gobierno quiere abordar ciertos temas. O sea, usted no puede abordar la seguridad pública si no tiene seguridad social, si no tiene seguridad, bueno, en cultura, al menos los presupuestos, en deporte, porque el factor que hoy día apuestan la mayoría de los países desarrollados, o al menos en vía del desarrollo, de la OCDE, que incluso es un parámetro de valoración casi estandarizado, pero que tampoco es lo ideal. Se habla mucho de una seguridad multidimensional y eso es lo que hoy día a nosotros creo nos falta. Hay policías, están trabajando la fiscalía en uno de las situaciones más complejas que ha tenido que cursar Chile en el último tiempo, en la última década, que es el crimen organizado. Se ha especializado en aquello, se han realizado diversos tratados y convenios internacionales fronterizos principalmente para mejorar la coordinación bilateral con otros países, pero siempre va a ser insuficiente para la población porque ya existe un clima de inseguridad, está instalado mediáticamente que existen situaciones complejas. Vivimos robos, de hecho el otro día a mí me robaron acá en el antejardín de mi casa en Peñuelas, Tierra Blanca, pero estamos acostumbrados a verlo desde una manera y desde un enfoque bastante punitivo, de pena sobre pena. Yo creo que también hay que dar un giro en aquello. Este gobierno no lo va a hacer, pero sí esperamos que en algún momento nuestro país pueda. Incluso los gobiernos locales, recién estábamos hablando fuera de micrófono, de cómo los municipios son tan importantes, por ejemplo, para articular, bajar niveles de incivilidad, potenciar a las juventudes a que sigan por un camino, ¿cierto?, fuera de las drogas, fuera de la delincuencia, a través de la recuperación de los espacios públicos. Coquimbo ha tenido una buena experiencia en aquello y lo plantea de manera muy directa el alcalde de Coquimbo y dice una de las formas más robustas para combatir la criminalidad o la incidencia en ambientes delictivos es el deporte, por ejemplo, o la cultura y los espacios públicos y llenar de plazas. Yo creo que de esa lógica es la que cuando hablamos y a veces nos dicen, no, si la izquierda no tiene idea de seguridad porque no quiere más carabineros y les caen mal. Mentira, eso no es real. A nosotros nos cae... Las policías son parte de los funcionarios públicos que tienen que existir, tienen que realizar su trabajo, un trabajo arriesgado. De hecho, años anteriores votamos cierto presupuesto para mejorar sus condiciones, tanto laborales como también de sus elementos de protección personal. Pero también necesitamos esta otra mirada más social que creo que entiende que ese es uno de los caminos para poder rescatar también a nuestras juventudes. Y bueno, hay harto trabajo por hacer. Vamos a ver qué tiene preparado el presidente Kass para No, anuncio, yo creo porque que de todo siempre... lo que dije, yo creo que nada. De todo lo que hablé, yo creo que en una de las cosas que yo dije, pero eso es lo que aspiramos nosotros también. Bueno, ustedes van a estar ahí presencialmente pudiendo analizar el discurso y esta cuenta pública haciendo el check de los compromisos cumplidos, no cumplidos, de los avances y eh, bueno, ahí veremos cómo se desarrolla eso y también los comentarios, las reacciones Sí, a pues. lo que se menciona ahí. Así que, bueno, diputada. Agradecerle el tiempo, por supuesto, un placer compartir este momento que se ha dado para poder también conversar sobre temas sumamente importantes, cuenta pública, el recorte en salud y, por ejemplo, estas situaciones que sin duda abordan la seguridad desde diferentes ámbitos. Así que, bueno, dejamos el espacio para que pueda dar también usted una conclusión o un cierre, invitando también a los oyentes a que puedan seguir conectados a lo que usted realiza y las diferentes intervenciones.
Sí, claro, muchas gracias por el apoyo. Estamos en plena semana distrital, estamos terminándola ya, vamos a estar durante este día lunes a primera hora en el Congreso Pleno, pero es importante trabajar en conjunto con las otras autoridades, por ejemplo, concejalías, consejos regionales, porque hoy día las personas necesitan muchas cosas y hay varias emergencias que resolver en materia de seguridad, por ejemplo, social, cultural, laboral. Creo que el trabajo legislativo tiene mucho de ser este gestor que trata de articular un poco, de dar soluciones, pero en el fondo nos interesa que nuestro país tenga un mejor pasar y hoy con estos recortes no es que seamos personas negativas, no es que andemos con la idea de ser obstruccionistas, aunque tengo una distancia súper amplia con la derecha, yo soy una mujer comunista de izquierda, creo que sí es importante decirle a la gente la verdad. Y hoy día tenemos una falta a la verdad en muchas cosas que se dijeron durante la campaña y las cosas que están pasando, que quizás no las sentimos tan de frente, tan de cerca, porque esto también tiene una proyección a futuro. Todo lo que tiene que ver con temas económicos o macroeconómicos, ¿cierto? Tienen proyecciones a futuro y es ahí donde a nosotros nos preocupa. Lo más inmediato, ¿realmente existe un aumento en la canasta básica? La gente ya sabe cómo le duele el bolsillo quizás en el último tiempo, pero es nuestra labor. Hacer este trabajo y también lo hacemos con mucho cariño, Emilio, y además la gente confía en nosotras. Así que agradecer este espacio y ojalá siempre existan programas pluralistas y además éticos. Creo que eso también le hace mucha falta a los medios de comunicación para poder informar bien y también que la gente pueda entender qué está pasando en la política en Chile, pero con una mirada obviamente de respeto y con la moral y ética que corresponde comunicar. Así que muchas gracias a Radio América y a ti también, Emilio, por la invitación. Gracias, diputada. Y bueno, agradecer a quienes nos han acompañado en esta conversación, una grata conversación con la diputada Natalie Castillo. Y por supuesto agradecer su tiempo, diputada, y también esta interacción y lo que ha podido compartir con quienes nos escuchan. Y para quienes están al otro lado de la radio y también que nos ven a través de las redes sociales, los dejamos que invitados para que continúen con la programación de Radio América TV y por supuesto los dejamos invitados para que nos acompañen en el próximo programa. Así que nos vemos el próximo sábado en Debate Regional. Muchas gracias, que estén muy bien, diputada. Hasta Chao. luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.